Bienvenidos a un episodio más de Conaxones y a lo loco. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental que toca tanto a la ciencia como a la humanidad, la ética en la investigación científica. ¿Hasta dónde llegan los límites cuando se trata de descubrir cosas nuevas? ¿Qué pasa cuando los avances científicos se hacen a costa del bienestar de los participantes? Hoy vamos a explorar algunos de los grandes dilemas éticos que se han presentado a lo largo de la historia de la ciencia, así como las reglas que hoy nos guían para garantizar que la investigación se haga de manera responsable y respetuosa. Así que acompañadnos en este viaje por la ética de la ciencia. Primero, chicas, primero hola. Saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Sí, a lo mejor hasta buenos aquí? días, buenas tardes. Decir que estamos aquí. La verdad que... Así que ya una vez estamos todas bien, hemos llegado aquí bien. Sí. La primera pregunta que tenía en relación al tema del que vamos a hablar hoy es que, ¿qué me diríais vosotras, si sabríais vosotras un poco decirme qué entendéis por ética en la investigación? Vale, yo creo que cuando hablamos de ética en la investigación, a mí lo primero que me viene a la cabeza es todo lo que no tiene que ver con la ética. O sea, todo lo que siempre se nos ha contado, ¿no? En la universidad y tal, estudios que se han ido haciendo donde en absoluto se respetaban los derechos de la persona que participaba, donde se tenía cero en cuenta las condiciones en las que se hacía, las repercusiones que eso podía tener a largo plazo. O sea, más que la ética a mí me viene lo que no es ético. Exacto, lo que no es ético, Yo ¿no? creo que nosotras ya hemos vivido la parte en la que la época en la que ya se han intentado hacer bien las cosas. Claro. Entonces como que hemos normalizado el decir, ostras, existen 1 millón de protocolos para hacer cualquier investigación. Entonces como, vale, esto se tiene que hacer así y ya está. Pero ¿qué pasaba cuando eso no era así? Cuando no existían esos protocolos. Claro, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy. Exacto, y además uno de los pilares como más importantes en lo que es la ética de la investigación, no sé si vosotros habéis escuchado alguna vez hablar del consentimiento informado. Sí, claro. Y es que la persona tiene que saber los riesgos, los beneficios, las posibles complicaciones de participar en un estudio y debe tener la total libertad de decidir si quiere o no quiere participar en ese estudio. Pero es que la verdad es que nos remontamos a años, hace muchos años, esto no era así. Hasta en absoluto. Las investigaciones científicas no se regían por este tipo de normas y fue como un estudio, sobre todo, todo lo contrario a lo que es la ética, que fue el punto de inflexión. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar del estudio hecho para la sífilis, del que Sara nos hablará ahora mismo. Sí, buscando un poquito de información encontramos este estudio que fue exacto, como un punto en el que dijeron, vale, hay que hacer cambios porque... Se nos está yendo de las manos. Claro. Realmente se llama el estudio de sífilis de Tuskegee, no sé si lo estoy pronunciando bien. Ya, yo pensé, ¿Tuskegee? No sé. Bueno, si a alguien le interesa... Por favor, que alguien nos corrija esto. No lo sé. Pero bueno, un estudio para la sífilis. Se realizó en Estados Unidos entre el 1932 y el 1972. ¿En qué consistió este estudio? Se reclutaron 600 hombres. Es importante saber que estos 600 hombres que se reclutaron eran de raza negra, afroamericanos. ¿Vale? Entonces, de estos 600 hombres, 399 tenían sífilis y 201 no la tenían. Entonces, ¿qué pretendían con este estudio? Realmente el motivo de las personas que iniciaron esta investigación era conocer el avance de la enfermedad sin tratamiento. ¿Vale? Madre mía. Que tú dirías, visto así, dices, jolín, pues es investigación para una enfermedad, que al final siempre eso debería ser positivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí hubo cosas turbias. Entonces, realmente querían saber eso, querían saber el avance de la enfermedad, cómo sería sin tratamiento. Y además, las diferentes etapas de esta. Sí, como la evolución, ¿no? Que iba a tener. Claro, entonces diréis, vale, pues genial. A mí ya me está resultando turbio. Pero ya solo, a mí ya me huele mal. Con mencionar que realmente las personas seleccionadas eran de una raza específica, claro. Y en este caso un colectivo marginado en ese entonces, en esa época, pues ya dices, uy, esto me huele mal. Entonces, ¿qué se les dijo a estas personas para que quisiesen participar en el estudio? Se les dijo que iban a recibir como un tratamiento para la mala sangre, que era un término que se utilizaba entonces, que englobaba como la anemia, la sífilis, la fatiga generalizada, como algunos términos y tal, pero como que no se conocía realmente bien, entonces lo llamaban como mala sangre. Entonces la gente, pues entiendo que sería a lo mejor pues
¿cómo se llama? De nivel económico. Sí, claro, que no se bajo. podrían permitir Exacto. un acceso a Claro, y además fármacos. de eso también les dijeron como que les iban a pagar los gastos médicos de ese tratamiento y como los viajes de transporte de ida y vuelta Sí, para ir a al tratarse. hospital para tratarse y tal, entonces como que se lo pintaron todo muy bien. Aquí viene, o sea, todo esto fue el engaño que ellos recibieron, porque realmente los participantes no fueron informados, la mayoría ni siquiera sabían que tenían sífilis. Y realmente no iban a recibir ningún tratamiento, porque también querían probar realmente si una de las cosas que les inyectaban tenía más efectos nocivos que beneficiosos. Madre mía, eso O sí sea, que es... cogieron a personas elegidas a dedo, en plan de tú, de raza afroamericanos, y dijeron, vale, vamos a probar con estas personas, a probar este tratamiento, que si funciona bien, si no funciona tan bien, a ver cómo les va. No les informaron, Guau. obviamente, de lo que les iban a Guau. inyectar ni nada. Además de eso, en 1947 llega a nuestra vida la penicilina, que es uno de los tratamientos principales de la sífilis, y se les niega este tratamiento, engañándoles también. Que eso es otro de los ¿Cómo? pilares Sí. de la ética. Exacto, se les niega, Claro. pero no como diciéndoles, te lo niego porque no te lo quiero dar, y ya está. Claro. No, sino engañándoles, a lo mejor pues le decían, no, es que no cumples los criterios, lo que sea. No, se les negó únicamente para que los Para que estaban conseguir la investigando... investigación. Exacto, para continuar con la investigación. Muchos murieron por sífilis o sus complicaciones, y además transmitieron la enfermedad a sus hijos Madre que nacieron mía. con sífilis congénita. Qué Eso pues grave. fue un Me escándalo. parece gravísimo, ¿eh? No Sí, solamente por el o sea, ya por sí, ¿no? La poca ética de la investigación. Pero claro, o sea, qué racismo más. Todo, o sea, Vamos, ahí o estás sea, vulnerando de todos los derechos humanos y las reglas éticas Totalmente. existentes. Exacto. Y además es que esto no se descubrió porque os dijeron, ay, bueno, vale, lo vamos a contar. No, sino que un periodista lo filtró a la prensa, lo que se estaba haciendo, y por eso, o sea, lo filtró en el New York Times, y por eso al final se paralizó todo. Pero no porque ellos dijesen, oye, esto no está bien. Claro, que estas cosas pasan un montón. Es como, no, si ya sabemos que se nos está yendo de las manos, por eso Pero no lo nos- estamos publicando. Exacto, es como, pero si nos ya da sabemos igual. que esto está mal, pero hasta que no viene alguien y lo publica, aquí Sí, no sí. pasa nada. O sea, y además es que he leído que en 1997 aún estaba el presidente Bill Clinton pidiendo disculpas públicas por ese eso, escándalo. Me por parece el poco, quiero daño decir. que habían causado a esas familias y todo. O sea, que para que veáis la repercusión que tuvo. Entonces, a raíz de esto, surgió un tratado que se llama el Tratado Belmont, En 1974. en el que ya como que se recogieron unas normas éticas, y como que esto fue el punto de inflexión para decir, vale, aquí las cosas tienen que cambiar, se tiene que, pues eso, Sí, estipular regular un una... poquito Sí, más, ¿no? se Exacto. creó en 1974. A partir de este momento fue como el punto de inflexión para crear una comisión bioética en la que recogía los tres principios éticos básicos de la investigación en el informe de Belmont, como ha dicho Sara. Entonces, estos tres principios éticos eran, primero, el respeto a la persona. O sea, que la persona tiene que tener la capacidad de decidir, conociendo los riesgos, los beneficios y las complicaciones de manera libre, si quiere o no quiere participar en el estudio. Además, se le daba como una protección adicional pues, a los grupos más vulnerables, pues a las embarazadas, a los menores, a los presos, Eso es, a las personas personas con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, esto, claro, pues ya, obviamente, mira, analizándolo así, ya hemos visto que el primer Wow. principio, que es el del respeto, no se cumple se en este cumplió. informe, En ningún este estudio. Total. El segundo es el de la beneficencia, es decir, que los beneficios tienen que ser superiores a los riesgos. Vale, que en te este refieres a caso para tampoco. las personas que Que participan, participan en el estudio. Debe Vale. ser más beneficioso que riesgos tenga el estudio. Si el estudio tiene más riesgos, como aquí, que realmente era ver cómo las personas se iban muriendo, porque es Exacto. ver cómo avanza una enfermedad, hay más riesgos que beneficios, y más si a mitad de estudio se había descubierto que la penicilina era un fármaco que ayudaba a esta patología. Y además se les negó. O sea que ya el principio de la beneficencia obviamente tampoco se cumplía. Y el segundo es el de la... Ah, vale, el de antes he dicho, el de la justicia. Eso ¿Vale? es. No sé si antes el primero he dicho justicia, pero el primero No. era respeto, El respeto, beneficencia y beneficencia y ahora justicia. justicia. Que quiere decir que los beneficios y los riesgos se deben repartir de manera equitativa entre los diferentes grupos. ¿Qué es lo que hacían? Pues a lo mejor en el grupo control
antiguamente en el grupo control ponían a sujetos a lo mejor con mayor estatus y en el grupo experimental a los grupos más vulnerables. Entonces Claro. se debía repartir de manera más equitativa. Vale, o sea que eso en este caso, en el caso que nos comenta Sara, en absoluto se había tenido en cuenta. Claro, O sea, que entonces entiendo ya que fuese así como el primero de decir, vale, ya vamos a ves. cambiar. con todo esto nació el consentimiento informado, que es lo que hemos estado hablando antes. Entonces, ¿qué pasa? Que aplicando estos 3 principios generales, ¿vale? Existen varios estudios anteriormente de la neurociencia que a lo largo de la historia han sido objeto de controversia por no cumplir principios éticos fundamentales. Algunos de estos implican prácticas que hoy se considerarían inaceptables, tanto por la falta de consentimiento informado como por la manipulación de sujetos vulnerables. Así que nosotras decidimos y vimos que era un buen tema, ya que nos gusta hablar de neurociencia, hablar de los desastres que ha hecho también la neurociencia en hecho en muchas la historia. investigaciones científicas. Así es. Nos parecía un tema muy interesante porque de verdad que yo, viéndolo y leyendo, o sea, me he quedado un Yo poco ha habido alucinada de algunos, ver de verdad que- las atrocidades que se hacían. Yo he encontrado algunos también que ha sido de, madre mía, de hecho esto surge, quiero que sepáis que lo he estado buscando y no lo he encontrado por ningún sitio, pero sé que en la carrera, de hecho, yo me acuerdo en una asignatura que cuando estuvimos dando el tema de la epilepsia, bueno, pues se ve que se hizo un estudio, que es lo que digo, no puedo dar ni los datos ni nada porque me he pasado horas buscando a ver dónde estaba en internet y no lo he encontrado. Pero se hizo como una investigación donde había, bueno, en una casa, la verdad es que el vídeo parecía, estaba todo documentado gráficamente, se veía en un vídeo. La típica casa orfanato, tipo así del norte, que parecía como llena de jardines y tal. Bueno, pues ahí estaba, era como un servicio hospitalario de un montón de personas con epilepsia. Decidieron durante un tiempo hacer como un periodo de investigación en el que lo que hicieron fue quitarle a todo el mundo la medicación, a todo el mundo la medicación antiepiléptica y ver qué pasaba si hacían ejercicio físico. Entonces, no he encontrado el vídeo y por eso no lo voy a decir así como tal, pero todo esto surge, o sea, a mí me viene a la idea, cuando hablábamos de este tema, me vino este caso, dije, jolín, a ver si lo encuentro. No lo encontré, pero bueno, el caso fue que le quitaron a todo el mundo la medicación y está todo grabado como si fuese Gran Hermano, grabando cámaras por todos los sitios, y entonces empiezan a ponerles a jugar a fútbol y tú vas viendo en el vídeo cómo personas empiezan a jugar a fútbol y de pronto ¡pam!, van cayendo al suelo, ¡pam!, 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 van como convulsionando y de pronto tienen que ayudarles y tal. Era como para entender un poco el funcionamiento de la epilepsia y si el deporte podía intervenir o no en un poco en el desarrollo de las crisis. Pero de verdad que era extremadamente doloroso de ver. Era como, Dios mío, le estáis provocando esto adrede, ¿sabes? Que una crisis epiléptica al final tiene un montón de riesgos y la persona puede terminar muy fastidiada. Total, bueno, pues ahí, que si queréis, vamos pasando porque hemos encontrado, ¿no?, unos cuantos... Sí, interesantes. Así, unos cuantos estudios ahí. ¿Quién va a decir la primera? Venga, yo si Pues queréis, Carmina, ya que estoy, vale, que ya que estoy, Carmina venga, fue dale. la voy leyendo. que decidió el tema del que Bueno, habláramos. encontré este estudio, que este sí que además me llamó como mucho la atención. Está relacionado con la disfemia, con lo que conocemos siempre como tartamudez. El caso es que el nombre ya se le conoce como el estudio Monstruo y se hizo en 1939. Fue un experimento de Wendell Johnson que se hizo también en Estados Unidos, que la verdad, casi todos por allí. Es verdad, Oye, buscando. es que yo el que he info, encontrado también era de todos, Estados Unidos. Claro, Yo he puesto uno de España para decir, venga, voy a poner uno de aquí, pero realmente Total. todos han sido allí, o sea, yo no sé qué pasa. Total. Bueno, pues el caso es que este investigador, él había crecido con disfemia, con la tartamudez de la que decimos. Entonces él había crecido con ella y estaba siempre como obsesionado con querer saber qué pasaba. Y él estaba convencido que la disfemia se aprendía. Él decía que eso se tenía que aprender y que eso de alguna manera se podría provocar. Por tanto, ¿qué se les ocurrió? Pues coger un orfanato, lo que decimos, personas súper vulnerables, un orfanato, niños, prácticamente todos de una edad súper temprana, eran 22 Menores. niños y niñas de un orfanato. Algunos sí que tenían disfemia, habían ya desarrollado la disfemia, pero otros no tenían nada. Entonces lo que hicieron fue como dividirlo en 2 grupos y bueno, pues al primer grupo se les motivaba a los niños para que hablasen bien, se les incentivaba, se les trataba súper bonito, como que se les ayudaba mucho, se les corregía pero de una manera muy agradable, tal. Y entonces se veía, ¿no?, como la evolución. ¿Qué pasaba? Que en el segundo grupo se llegaron a practicar una serie de abusos,
O sea, la historia era que el segundo grupo, ellos querían comprobar que se podía provocar esa disfemia. Por tanto, lo que se hacía era abusar O sea, a ver si a en esos esos niños. niños Exacto, les se generaba ese castigaban, los tartamudeo. encerraban, les reprendían, les hacían verdaderas torturas asociadas a cada vez que se equivocaban, cada vez que decían una palabra que no estaba bien. A ver si cada provocaban vez- la A ver si tartamudez. provocaban la tartamudez. Entonces, esto tuvo unas consecuencias brutales para la vida de los infantes, que todavía algunos viven o vivían por lo menos cuando se redactó este artículo. Claro, los niños del primer grupo sí que empezaron a ganar confianza, a mejorar con el tiempo en el habla y tal, pero los del segundo grupo lo que hicieron fue empezar a empeorar. Había niños que ya dejaban de hablar, había niños que estaban tan retraídos socialmente que parecía que tenían ya conductas incluso ya disfuncionales por completo. O sea, generaron una serie de traumas, nada relacionado con la disfemia, porque no tiene nada que ver con eso, pero le provocaron una serie de traumas que convivió con ellos a lo largo de toda su vida y, de hecho, años mucho más tarde, como decía antes, este estudio jamás se publicó porque se vieron las consecuencias tan nefastas que había tenido para los niños. Nunca se publicó. Fue pues eso, que al final una chica, Mary Tudor, que encontró unos papeles en no sé dónde, ella pudo como recabar la información y dijo, pero ¿qué estáis diciendo? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces pudo recomponer un poco lo que había pasado y resulta que bueno, había algunos, en 2001 todavía había había un artículo donde eso, las consecuencias que había provocado les duraban a lo largo de toda la vida. Por tanto, se les tuvo que indemnizar, como que tuvieron unas consecuencias fatídicas para la gente. Por tanto, se le conoce como el estudio monstruo y yo creo que también tuvo que ver mucho con... O sea, que ahí Vamos a marcar los aquí. principios de la ética que ha dicho Irene también. mira, el de Sí, la porque este beneficencia además fue en 1939, o sea No, que también mucho fue antes antes del Tratado de tratado. Berlín. Beneficencia nada porque no hay ningún beneficio ahí. No, cero, No, nada. en plan, claro. y El sobre todo respeto- porque hay un grupo que no tiene más beneficios que riesgos, o sea, todos son riesgos Todos y son complicaciones. riesgos. Y el problema está en que también son niños de un orfanato, quiero decir, al final son Exacto, el personas principio extremadamente del- vulnerables. Yo creo que del coincidimos en que respeto. en todas las investigaciones que hemos buscado siempre pasa de Lo peor es eso, creo. un grupo con más ventajas y beneficios a nivel social Sí, y actúa todo- sobre colectivos Exacto, se más estudiaba vulnerables. en colectivos vulnerables. Yo sobre todo estuve leyendo y buscando varios casos, del que luego elegí uno, del que se hacían muchos estudios a presos. Claro. Hay Porque al final son muchísimos. gente... Era como, exacto. Es gente olvidada en ese sentido, ¿no? Es Marginadas. como, bueno, gente que nadie va a reclamar, que eso, en un orfanato, ¿quién se va a poner a reclamarlo? Si no es nadie que trabaje ahí, no hay nadie que los reclame. Igual, en una cárcel, pues seguramente son personas que ya no tienen vínculos sociales externos, por tanto, lo que pase ahí da igual. Es como que ya se lleva la vida humana Sí. a un objeto, ¿no? A una cosificación total. Exacto. La vida Literal. humana. Exacto, o gente sin recursos humanos, sin recursos económicos. Sí, Madre al mía, final. cómo estamos hoy. Yo la verdad que también encontré unos cuantos, pero me gustó uno en especial. No sé si lo conocíais vosotras. No sé. El experimento lo llevó a cabo Robert Heath. No sé si habéis escuchado hablar idea. alguna No, vez ni de él idea. en 1970. Yo creo que hoy nos vamos a sorprender todas todo el rato. Ay, qué tos tengo hoy, madre mía. En 1970, pues es uno de los estudios también más controvertidos que se ha hecho. Y en este experimento realizó una electroestimulación, o sea, utilizó una electroestimulación cerebral profunda para modificar la orientación sexual de un hombre homosexual. ¿Qué dices? Sí, el sujeto de este estudio se llamó, o sea, le puso como nombre B19. Pues Vale, lo que ha dicho Carmina de la em, cosificación. Le ponen nombre de un número y ya está. Exacto, le ponen encima, le quitan la identidad, le Literal. quitan todo. Deja de ser una persona. Entonces a él se le implantaron electrodos en diferentes áreas del cerebro, en particular en el septum, que es como una región asociada al placer y la recompensa. Entonces se le estimularon eléctricamente, permitiendo que el paciente se autoadministrara impulsos del placer mediante el botón. Mientras él realizaba estas sesiones, iba viendo vídeos en una pantalla de parejas heterosexuales manteniendo relaciones sexuales. Además, también como parte del tratamiento, le introdujeron una trabajadora sexual femenina para que mantuviera relaciones sexuales con él mientras estaba con la electroestimulación profunda. Madre mía, es que se está incumpliendo todos los principios éticos de mi mundo, ¿eh? O sea, como O sea, todo. él afirmó haber disfrutado de esa relación, de esa experiencia, pero no cambió su orientación sexual de manera permanente.
En 1970, además, la homosexualidad era considerada como un trastorno mental, según el DSM-2. Sí, serían los primeros. Entonces, hoy sabemos, obviamente, que la orientación sexual no es ni un tiene nada que ver trastorno, con eso. ni una enfermedad, por lo tanto, el intentar modificarla va en contra de los derechos humanos. Completamente de acuerdo. O sea, este Madre estudio es mía. como en contra de todos los derechos humanos, obviamente, y Es que yo siempre simbolizo esto como vamos a intentar quemarte el pelo para ver si te sale moreno en lugar de rubio. Es como que Que es vengo así de algo- fábrica, que exacto. soy así y ya está, ¿sabes? Innato. Es como, madre mía. sí. Ay, Dios mío. Entonces, me impactó mucho leerlo porque digo, ostras, y en este tipo de cosas se estaba intentando experimentar estas, que además, os digo una cosa, las terapias estas de conversión están totalmente negadas por Claro, la es el- APA, por la OMS, por Porque no todas las tienen ningún instituciones. sentido, pero además van en Están contra de los castigadas. derechos humanos. Lo que pasa es que, y esto es verdad que ya sería meternos en un tema mucho más político y social, pero es cierto que hay todavía personas que creen, ¿no? Que tienen una ferviente creencia que esto hay que intentar darle solución, ¿sabes? Como si se tratase de un problema por ahí, esa parte ética, pero madre de mi vida. Pues hoy sabemos que si hoy en día se hiciese, obviamente no cumplirá ninguno de los criterios éticos y que está totalmente penalizado. Exacto. Pero que se llegó a realizar Vaya antiguamente. Menos mal que ya no se hace. Menos mal. Total. ¿Qué tienes tú por ahí, Sara? Bueno, pues yo tengo uno que sí que fue en España. Y la verdad que todos los que he encontrado en España pasaron durante el franquismo. A ver, Por por, lo lo que- que por sea. lo que sea. Por lo que sea, Por lo que ¿sabes? sea. Este es el caso del doctor Antonio Vallejo Nájera, que es uno de los episodios más oscuros de la psiquiatría en España durante la dictadura franquista. Este señor fue un psiquiatra que llevó a cabo estudios con prisioneros republicanos, por lo que habías dicho que Vaya. siempre como Grupo que, por lo que sea, vulnerable, por lo que grupo sea. se van ahí como vulnerable. cumpliendo lo que estábamos diciendo, para intentar demostrar que el marxismo era una enfermedad mental y justificar la represión del régimen. Es como, si no comparte mi ideología política es porque estás Es porque loco. estás- estás tarao. Algo te Entonces, bueno, se hicieron experimentos a estos prisioneros republicanos, especialmente con mujeres y niños, pasa. Vaya. para intentar probar que el marxismo era producto de una degeneración mental. Se llevaron a cabo terapias de electroshock y bueno, estudios mentales para ver si lo podían curar, pero que realmente esto fue una excusa para Evidentemente, llevar para a cabo abusar. la represión Es una manera de abusar también. en y ya está. el régimen. Entonces, bueno, esto llevó a... Las consecuencias fueron que las teorías fueron utilizadas para justificar la represión franquista y el internamiento de disidentes en cárceles y hospitales psiquiátricos. Este señor nunca fue juzgado ni castigado por sus acciones y, en cambio, fue reconocido como una autoridad médica en su época. Anda. O sea, es tela. Anda que no. También, además, se llevaron a cabo un montón de robos de niños porque como que no querían que los hijos de estas madres que iban en contra de Claro. la ideología política del régimen fuesen educados con la misma ideología que su madre. Para no Entonces, hubo un traspasar, montón de... Y a lo largo de los años se han ido recopilando un montón de documentación e información de estos niños porque pues luego crecieron y dijeron ¿qué ha pasado conmigo? Claro, claro. De O sea hecho, que- hay una controversia que leí casualmente buscando todo esto. Hay una controversia importante porque igual en el nazismo, los campos de concentración, era un lugar exquisito para cualquier investigador que quisiese hacer cualquier cosa. Con Por ello, supuesto, claro. nada ética. Entonces, es cierto que se utilizaron muchísimo a personas cautivas y todo esto. Y hay ahora controversia. Bueno, estuve leyendo que había como mucho debate porque, claro, se avanzaron cosas, es verdad, de anatomías, de tal. Se consiguieron encontrar avances, Siempre pero se ha claro. dicho que ha habido muchos más avances después de las guerras, o sea, Claro, durante las cada- guerras y que luego eso ha habido es, siempre eso mucho es como un cambio. repunte, un avance. Entonces había como eso, esa controversia de deberíamos utilizar esta información que se obtuvo de una manera No ética. tan exacto, tan Pero tampoco la vulnerable. puedes ignorar. Exacto, una vez que ya la sabes, Que ya ya la la sabes. sabes. Pero claro, Pero pues es eso. triste que se haya conseguido de esa manera. Pone como ahí el foco en decir, es que claro, esto justificaría que en adelante se vuelva a repetir porque, bueno, si se avanza, pues es como que hay un debate Ya. bastante interesante, ¿sabes? Es Que- como si no lo hubiésemos hecho, no lo hubiésemos sabido. Entonces, Exacto. como ya, pero
como que justificaría. Que a lo mejor habría en un alguna futuro. persona diría, ay, pero entonces ahora si siguiesen haciendo esos abusos en esas investigaciones, Sabríamos sabríamos más. muchas cosas más. Bueno, sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Yo Exacto. siempre pienso que a costa de qué, ¿no? A costa de... Claro. Que igual no vale la pena saber tanto. Total. Exacto, por eso gracias a todos estos estudios que se hicieron se pudo realizar los 3 principios éticos y gracias a estos 3 principios éticos nació el consentimiento informado, el análisis de riesgos y beneficios y la selección de participantes en los estudios, que ahora se seleccionan de manera minuciosa. Tú no puedes decir, No, cero. venga, me voy a la prisión de aquí, voy a elegir a 4 y me voy a la prisión de allá y voy a elegir a 10 participantes. O sea que se debe hacer un análisis minucioso de la selección de los participantes de cada estudio. Total. Porque Además, si no- también hay muchas campañas, por ejemplo, para recoger información de personas que todavía no hayan desarrollado muchas veces enfermedad de Alzheimer o que no hayan desarrollado enfermedad de Parkinson o cualquier cosa así. Y tienes que pasar por un... O sea, tú tienes que dar tus datos, el consentimiento informado, tú tienes que leer de todo con mucha... bueno, pues eso, Detenimiento. sí, con mucho conocimiento de lo que está pasando, te lo están explicando todo muy bien. O sea que estamos ahora muchísimo más protegidos a la hora de realizar cualquier estudio y cualquier cosa. Que esto no quiere decir que cuando tú te presentas a un estudio, porque, por ejemplo, pues eso, hay ahora un montón de cosas en las que la gente necesita participantes para lograr entrar a un estudio. Ahora es completamente seguro, ahora es además súper valioso porque estás aportando tu granito de arena a la ciencia, pero en el pasado pues pasaron cosas. Claro, ahora Así es. para, por ejemplo, que un fármaco se apruebe tiene que pasar muchas fases, o sea, creo que son como 3 fases. Sí, sí. En la primera fase se prueba con animales y se ve que es seguro con un grupo reducido de personas Que ya estén en elegidas un- especialmente con unas características muy específicas y luego ya que salga a la disposición de todo aquel que quiera Sí, colaborar. ahora casi que es al Exacto. revés. Ahora hay personas que quieren entrar y si Y no les cumples cuesta. con todos los criterios súper rigurosos, No te entras. rechazan y no te permiten acceder al estudio. Así es. Y tú así también es. eres libre de decidir, sabiendo los riesgos y beneficios, si quieres o no quieres Y participar. lo más importante, también eres libre de decidir a mitad de la investigación si te quieres ir o no, porque eso Exacto. también lo puedes hacer. Y en todos los que estamos hablando, ninguno tuvo esa opción, porque nadie tenía ni el conocimiento de saber lo que les estaba pasando, ni el conocimiento de saber que no podían acceder a otro tipo de cosas, ni en este caso los del orfanato, pobrecitos míos, que podrían hacer, o encerrados en la cárcel. Quiero decir, Fueron completamente la libertad de utilizados. decir yo puedo entrar y puedo salir cuando me venga en gana. Antes no. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Como Sí, la saberlo. verdad que saber toda esta información pues te da más conocimiento de Y las más, cosas y que más pasan. nosotras que a lo mejor pues en lo que estamos estudiando, en lo que trabajamos es sobre investigaciones científicas Todo el rato. para saber cómo poder rehabilitar mejor a un grupo de personas tenemos que leer estudios previos que se hayan hecho. Entonces yo creo que me parece muy interesante saber las bases éticas de todos los estudios, conocer las bases que tiene que tener un estudio éticas y además también conocer el pasado, porque para aprender para aprender en el presente hay que conocer los errores que se han cometido en el pasado y no volverlos a realizar. Total. Entonces, no sé, me ha parecido interesante ver cómo ha cambiado el mundo y cómo vamos evolucionando como sociedad poco a poco. Así es bastante bonito en ese sentido, aunque claro, dependa de este tipo de situaciones que de pronto nos explota la cabeza cuando Sí. las estamos leyendo. Pero bueno, para la típica frase que dicen de es que antiguamente se hacía así, así. Sí, antiguamente hacíamos muchas cosas que afortunadamente hoy en día no hacemos. Exacto. Y es para mejor, así que Exacto. los cambios pues Total. hacen falta. yo estoy convencida que cuando nos escuchen el capítulo va a haber gente que diga, ay, pues yo conozco yo conozco el otro. Jo, pues compartírnoslo, Sí, ¿sabes? Yo hemos creo hecho que- esta selección un poco porque nos han llamado más la atención, pero la verdad es que había un montón, Había más muchísimos. más de los que nos gustaría, así que nos los escriban por Instagram y Y los podemos y ir será ahí muy guay. comentando, La verdad vamos que a es ver muy si encontramos interesante, ¿eh? fotos. Son los típicos casos que ves en los documentales de el Sí. caso de Sí, tal. total. Entonces, bueno, Así que chicas, bueno. me ha parecido un capítulo cortito, Cortito, interesante pero- y del que luego también podemos sacar muchos reels, que queríamos crear un apartado y todo, o sea que... Sí, súper bien. Le Muy damos guay. caña. Así que si se os ocurre alguno, Si a la irnos gente no comentando. le ha gustado, que nos lo diga también. Vale, Exacto. pues Bueno, nada, lo dejamos vemos en por el aquí. Un próximo. abracito y gracias siempre por Adiós. escucharnos. chao.